Un saludo y agradecimiento por su visita para compartir la forma como se averigua la resultante de fuerzas paralelas con diferente sentido. En tutoriales anteriores se ha explicado el sistema de fuerzas. En esta tarjeta aparece el enlace sobre este tutorial. Los sistemas de fuerzas se dividen en sistemas con igual recta de acción o colineales, en sistemas de fuerzas paralelas y también en fuerzas concurrentes. El sistema de fuerzas con igual recta de acción o colineales son aquellos en donde las fuerzas están sobre una misma línea recta y se subdividen en dos. Un sistema en donde las fuerzas están todas en un mismo sentido y otro sistema en donde las fuerzas están en diferente sentido. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial en donde se explica cómo hallar la resultante de fuerzas con la misma recta de acción. El sistema de fuerzas paralelas son aquellas en donde se aplican las fuerzas en forma paralela y también se subdividen en fuerzas paralelas con un mismo sentido y fuerzas paralelas con diferente sentido. Ya también se han realizado tutoriales sobre este sistema de fuerzas. En esta tarjeta aparece el enlace de este tutorial. El sistema de fuerzas concurrentes son aquellas fuerzas cuya línea de acción concurren sobre un mismo punto. En esta tarjeta también aparece el enlace del concepto de fuerzas y la explicación de todos sus elementos. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. A continuación vamos a explicar la forma como se averigua la resultante de fuerzas paralelas con diferente sentido. Aquí tenemos esta imagen en donde la fuerza 1 está con el sentido hacia la izquierda y la fuerza 2 está con sentido contrario, o sea, hacia la derecha. Aquí podemos hacer el resumen de esa gráfica. Este es el cuerpo donde se aplican las fuerzas y el sentido de cada una de ellas. Primero, vamos a explicar el método gráfico para hallar el punto de aplicación de la resultante. Primero se traslada la fuerza mayor sobre la fuerza menor, pero con sentido contrario al que tiene inicialmente. En segundo lugar, se traslada la fuerza menor sobre el punto de aplicación de la fuerza mayor, pero conservando su sentido. En tercer lugar, se traza una línea recta que pase por las fuerzas y llegue a tener contacto con la recta del cuerpo donde se aplican las fuerzas. Y en el punto de corte de estas dos rectas viene a ser el punto de aplicación de la resultante. En cuarto lugar, se traza la resultante en el sentido de la fuerza mayor, que en este caso, como va hacia la izquierda, la resultante irá desde este punto de aplicación hacia la izquierda. A continuación, vamos a explicar el método analítico para hallar el módulo o intensidad de la resultante. En este caso, en primer lugar, se suman algebraicamente los módulos o intensidades de las dos fuerzas. Tomemos aquí en este ejemplo que la fuerza 1 tiene un valor de 30 newtons, mientras que la fuerza sub 2 tiene un valor de 20 newtons. La resultante se genera por la suma algebraica de las dos fuerzas. Hacemos el reemplazo de los valores. La fuerza 1 tiene un valor de 30 newton, pero como tiene sentido hacia la izquierda, su signo es negativo. Y la fuerza sub 2, como tiene sentido hacia la derecha, su signo será positivo. Al realizar esta suma algebraica nos da que la resultante tiene un valor de menos 10 newton, cuyo punto de aplicación ya lo averiguamos y tiene sentido hacia la izquierda porque tiene signo negativo. Una vez averiguada la intensidad o módulo de la fuerza resultante, podemos también calcular las distancias utilizando la relación de Stevin.
Ampliemos la información de las distancias que vamos a averiguar. Primero, una distancia A, que es la distancia entre las dos fuerzas que se aplican. La distancia A1 es la distancia entre la fuerza 1 y el punto de aplicación de la resultante. Y la distancia A2 es la distancia entre la fuerza sub 2 y el punto de aplicación de la resultante. Este nombre se da en honor al físico y matemático belga Simon Stiven, quien estableció las relaciones entre este sistema de fuerzas. Esta relación establece que la división o relación entre la fuerza 1 y la distancia sub 2 es equivalente a la relación o división entre la fuerza sub 2 y la distancia sub 1. Y a su vez es equivalente o igual a la relación o división entre el valor de la resultante y la distancia entre las dos fuerzas. En este ejemplo tenemos que la distancia entre las dos fuerzas es de 1.2 metros. Para hallar el valor de las distancias podemos aplicar esta proporción entre la fuerza sub 1 y la distancia 2 con la resultante y la distancia entre las dos fuerzas. Reemplazamos los valores. Este es el valor de la fuerza sub 1. La distancia sub 2 no la conocemos. Este es el valor de la resultante y esta es la distancia entre las dos fuerzas. En esta proporción aplicamos producto de extremos por producto de medios, quedando que 30 newton por 1.2 metros es igual a A sub 2 por 10 newton. Para despejar A sub 2 dividimos a ambos miembros de la igualdad por un mismo valor y no se altera la igualdad o equivalencia. Esto se hace para eliminar o simplificar los 10 newton de este miembro de la igualdad, quedando que la distancia sub 2 es igual al producto de estos valores dividido por 10 newton. Se simplifican o eliminan las unidades de newton y nos queda metros, y al hacer la operación nos da que la distancia sub 2 es de 3.6 metros, o sea que la distancia desde donde está la fuerza 2 hasta el punto de aplicación de la resultante mide 3.6 metros. Aquí también podemos apreciar que la distancia sub 2 es igual a la suma de la distancia entre las dos fuerzas más la distancia sub 1. De esta igualdad podemos deducir que la distancia sub 1 es igual a la resta entre la distancia sub 2 y la distancia entre las dos fuerzas. Hacemos el reemplazo de estos valores. Este es el de la distancia sub 2 y este viene a ser el valor de la distancia entre las dos fuerzas, y al hacer esta resta nos da que la distancia sub 1 es igual a 2.4 metros. Indica que la distancia desde donde se aplica la fuerza 1 hasta donde se aplica la resultante mide 2.4 metros. Para comprobar la validez de esta relación de Stiven, aquí tenemos las relaciones totales. Esta es la fuerza 1 y la distancia 2. Esta es la fuerza 2 y la distancia 1. Este es el valor de la resultante y esta la distancia entre las dos fuerzas. Y todas estas divisiones tienen una misma equivalencia, que viene a ser de 8.33. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentra el enlace de la imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.